Bienvenidos a Radio Davos, el podcast del Foro Económico Mundial que analiza los mayores desafíos y cómo podríamos resolverlos. Soy Gail Maravich. Esta semana, con la reunión anual en Davos a solo unos días, nos preguntamos, ¿cuáles son los mayores riesgos a los que se enfrenta el mundo en 2026 y más allá? El Foro Económico Mundial acaba de publicar su informe anual de riesgos globales, que busca responder precisamente a esa pregunta. Y para ayudarme a profundizar en ello, me acompaña mi copresentadora, Saadia Zaidi, que es directora general, Managing Director, del Foro Económico Mundial. Saadia, ¿cómo estás hoy? Estoy muy bien, encantada de estar contigo. ¿Puedes darnos un poco de contexto sobre la iniciativa de riesgos globales? ¿Qué es y cómo recopilamos los datos para este informe? Lo que realmente intentamos hacer es reunir a líderes de todo el ecosistema, empresas, gobiernos, sociedad civil, academia y organizaciones internacionales, y tomar esa visión multiactor para entender dónde se sitúan los distintos riesgos globales. Es decir, cuál es su orden de prioridad relativo entre sí, pero también cómo pueden estar aumentando o disminuyendo sus puntuaciones de gravedad en tres marcos temporales distintos, este año en particular, dentro de 2 años y dentro de 10 años. Hemos encuestado a más de 1.300 líderes empresariales, académicos y expertos para intentar comprender qué está ocurriendo con los riesgos globales. Y hemos combinado eso con una serie de consultas con algunos de los principales especialistas, más de 100, tanto dentro del foro como fuera del foro. ¿Y cuál es el gran titular de este año? Encontramos que, por supuesto, en el muy corto plazo, y esto probablemente no sorprenda a nuestra audiencia, la confrontación geoeconómica y el conflicto armado entre estados son las dos cosas que más preocupan a los encuestados de cara a 2026. Y luego miras 2 años hacia adelante. La confrontación geoeconómica se mantiene, de hecho, en lo más alto, pero seguida muy de cerca por la desinformación y la información errónea, y después por la polarización social. Y luego, en el largo plazo, en ese horizonte de 10 años, es donde los riesgos ambientales vuelven a estar en lo más alto: clima extremo, pérdida de biodiversidad y cambios críticos en los sistemas de la Tierra. Pero justo detrás aparece nuevamente la desinformación y la información errónea, y uno de los mayores aumentos, los posibles resultados adversos de las tecnologías de IA. Me gustaría incorporar a 2 expertos que se unen hoy a nosotros. Conozcamos a nuestros invitados. Tenemos a Andrew George, de Mars Risk, y a Peter Giger, de Zurich Insurance Group. Bienvenidos. Antes de entrar en los riesgos específicos, pensé que sería bueno hablar un poco sobre el panorama global. ¿Somos pesimistas? ¿Somos optimistas? ¿Cuál es la sensación? ¿Cuál es el ambiente para este año que viene? Bueno, como se trata del panorama de riesgos globales, sería difícil describirlo como excesivamente optimista. Pero lo que tratamos de hacer es que la gente diga cuál cree, en general, que será la perspectiva para el mundo en los próximos 2 años y luego en los próximos 10 años. Y lo que encontramos es que, en el periodo de 2 años, el 50% de los expertos que encuestamos espera que el mundo sea algo turbulento o tormentoso. Aproximadamente el 40% espera que las cosas sean inestables pero quizá manejables. Y luego, en cuanto al resto, alrededor del 10% de las personas espera que las cosas sean o bien completamente tranquilas o algo estables. Así que, por supuesto, es una perspectiva bastante pesimista. Y se vuelve más pesimista cuando miras a 10 años vista, en el sentido de que el 57% de estos expertos considera que las cosas serán tormentosas o turbulentas. Y el grupo de personas que espera que las cosas sean algo manejables pero inestables, en realidad disminuye. Y la proporción de quienes esperan que las cosas sean tranquilas o estables se mantiene aproximadamente igual. Un 1% espera que las cosas sean tranquilas y alrededor de un 9% o 10%, en los horizontes de 2 y 10 años, espera que las cosas sean algo estables. En conjunto, estamos ante muchas preocupaciones, y creo que no es sorprendente, porque muchos tipos de riesgos, en las 5 categorías que analizamos, están ocurriendo y desarrollándose al mismo tiempo. ¿Puedes repasar rápidamente las 5 categorías de riesgo? Sí, analizamos riesgos sociales, riesgos económicos,
riesgos tecnológicos, riesgos geopolíticos y riesgos ambientales. Y examinamos alrededor de 33 riesgos diferentes dentro de esas 5 categorías, intentando que la gente evalúe dónde están en términos de gravedad y en relación unos con otros. Una de las cosas que salió en el informe es que estamos en una era de competencia. ¿Qué significa exactamente eso? Creo que podemos ver que el orden multilateral que ha estado manteniendo al mundo avanzando, creando progreso y gestionando la cooperación global, es algo que empieza a deshilacharse, que está empezando a estar bajo presión. Y hay grandes potencias, así como potencias medias, que empiezan a competir entre sí en lo que respecta a recursos y tecnologías. Y eso es, en realidad, lo que estamos viendo desplegarse como un elemento de fondo de muchos de los riesgos que observamos este año. Y describimos eso como una posible era de competencia. Y añado la palabra posible para dejar muy claro que nada de esto son predicciones. Son, esencialmente, percepciones sobre hacia dónde podrían dirigirse estos riesgos. Así que no es un desenlace inevitable. Y, si acaso, al señalarlo como un riesgo, estamos contribuyendo en cierta manera a mitigarlo. Ese es precisamente el propósito de la iniciativa de riesgos en su conjunto. Intentar que la gente observe algunos de estos riesgos, señalar dónde podrían estar los problemas, para que podamos empezar a prepararnos hoy, centrar mucho más la atención en la resiliencia y, por supuesto, enfocarnos en la cooperación allí donde sea posible para mitigar estos riesgos. Me gustaría dar entrada a Peter, si me lo permites. Desde tu perspectiva, ¿estás de acuerdo en que hemos entrado en una era de competencia y en que las reglas del juego son completamente diferentes ahora? ¿Y qué significa eso para las empresas y para los seguros? Bueno, quiero decir, era de competencia, ya hemos visto competencia entre sistemas antes. Creo que los seres humanos son muy buenos olvidando el pasado. No hace tanto que teníamos 2 sistemas compitiendo globalmente, hasta que el capitalismo, básicamente, acabó imponiéndose. Así que creo que estamos viendo un regreso de la competencia entre sistemas. ¿Y qué significa para las empresas? Significa que vivimos en un mundo multipolar, donde los actores políticos persiguen sus propias agendas. Eso puede ser bueno o malo para los negocios, porque el cambio siempre es oportunidad. Ofrece nuevas oportunidades, mientras que otras puertas pueden cerrarse. ¿Y qué significa para los seguros? Mira, nosotros no jugamos a ese nivel. No aseguramos a los estados. Así que muchos de estos riesgos geopolíticos, básicamente, no están en el ámbito asegurado. Un mundo percibido como menos cierto, obviamente, lo vemos como una oportunidad de negocio, porque la gente compra seguros cuando cree que la incertidumbre es real. Andrew, desde tu perspectiva, ¿cómo están navegando esto las empresas? Creo que la musculatura geopolítica es una de las cosas que las empresas ahora tienen que moderar, digamos. ¿Estarías de acuerdo? Sí, creo que no hay duda. Hay ejemplos del desafío. Los aranceles de Estados Unidos están en el nivel más alto desde, digamos, la década de 1930. Y también hay otros temas que no deberíamos olvidar, aunque quizá bajen en la lista, como el clima extremo. Así que lo que las compañías están haciendo es decir, necesitamos más herramientas y más datos para generar más información y más análisis para entender estas situaciones. A medida que el escenario evoluciona, a medida que las cosas se vuelven más competitivas, las empresas están usando esos datos y análisis, y mucho de ello implica herramientas emergentes de IA. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestra propia herramienta de IA para cadenas de suministro, y las empresas dicen, si podemos modelar el riesgo y comprenderlo mientras evoluciona y cambia, entonces tenemos más capacidad para gestionarlo de forma eficaz. Mejores datos conducen a mejores resultados. Y eso aplica tanto a cómo gestionan su propio negocio como a cómo utilizan el mercado de seguros, que es muy bueno, cuando modelas el riesgo, en asumirlo y gestionarlo. Así que las empresas se están apoyando mucho en cómo gestionar este panorama en constante evolución. Si profundizamos en la confrontación geoeconómica, es un término que mencionamos casi de pasada porque estamos acostumbrados y respiramos este informe. Pero, ¿qué significa exactamente confrontación geoeconómica? Creo que tiene múltiples elementos. Uno, muy presente hoy, son
por supuesto, los aranceles más altos. Y aunque los aranceles han terminado siendo algo más bajos de lo que se esperaba originalmente cuando fueron anunciados por el gobierno de a comienzos del año pasado, siguen siendo más altos de lo que eran antes. Y eso genera preocupación, y creo que ahí está muy claramente la razón por la que este riesgo ha subido a lo más alto del ranking, tanto para este año como para dentro de 2 años. Pero además, hay preocupaciones sobre qué significa esto para el control de inversiones, qué significa para la inversión extranjera directa y, hasta cierto punto, qué significa para el desarrollo. Muchas economías más pequeñas dependen mucho de la cooperación económica global, y están más preocupadas por este tipo de competencia en comercio e inversión. Para ellas, esto ha sido una política clave de crecimiento, y ahora empiezan a plantearse cómo piensan su crecimiento en un mundo mucho más competitivo, donde la guerra geoeconómica, por decirlo así, se ha convertido en un elemento central de la economía global. ¿En qué se diferencia de lo que teníamos el año pasado? Que creo que era uno de los principales riesgos, la recesión geopolítica. ¿Cómo ha cambiado eso? ¿Cuál ha sido el recorrido? Creo que en realidad estamos viendo una continuidad. No vimos recesión geoeconómica o recesión geopolítica como un riesgo específico. Estábamos describiendo lo que empezaba a ocurrir en general. Desde la pandemia, desde luego, ha habido preocupación por una recesión económica. Y esto era más bien una manera de describir el inicio de una recesión vinculada a lo geopolítico. Y, en cierta medida, estamos viendo una continuación de esas tendencias. Pero, y aquí está el otro lado del informe, no deberíamos subestimar que también sigue habiendo cooperación económica. Puede que el sistema multilateral no funcione como lo hacía al principio, pero sí se ve cooperación entre grandes potencias en determinadas áreas. Siguen existiendo, por ejemplo, acuerdos comerciales regionales. Así que es importante recordar que también existe esa otra cara, una cooperación mayor entre algunos estados. Y los mercados han sido bastante resilientes. Me llama la atención que esto sea una preocupación principal, y que las preocupaciones económicas estén aumentando. Sí, las preocupaciones económicas han sido de las que más han subido respecto a rankings previos. Riesgos como la inflación han subido, preocupaciones sobre una burbuja de activos han subido. En parte por las valoraciones, por ejemplo, en empresas tecnológicas y algunas inquietudes sobre eso. Pero también preocupa el efecto arrastre de los aranceles. No necesariamente hemos visto que eso haya llevado a mayor inflación durante el último año. Pero ¿cambiará eso el próximo año, cuando algunos inventarios se agoten y empecemos a ver que el coste de esos aranceles más altos se traslada a los consumidores? Esas son algunas de las preocupaciones clave en el frente económico. Peter, ¿te preocupa el panorama macroeconómico? ¿Crees que los riesgos económicos y sociales están, quizá, infravalorados? Bueno, siempre es difícil en el corto plazo, pero creo que tenemos un par de riesgos estructurales que dan bastante miedo. Estamos ante mercados muy altamente valorados, prácticamente en todos los frentes, mires lo que mires. Y una corrección de mercado tendría implicaciones económicas materiales, porque detrás están nuestros ahorros. Y además, estamos en un escenario de deuda pública cada vez mayor, con poblaciones que empiezan a reducirse. Y creo que esa es una combinación tóxica a la que quizá no estamos prestando suficiente atención. Es una buena transición hacia otra parte del informe, que analiza la polarización, riesgos sociales, valores en guerra. ¿Puedes contarnos un poco sobre eso, cómo fue en el pasado y cómo se ve ahora? Cada año analizamos las interconexiones entre estos riesgos e intentamos identificar dónde están las conexiones más fuertes. Y por segundo año consecutivo, la desigualdad es el riesgo más interconectado. Es, esencialmente, el riesgo que tiene mayor impacto sobre el resto y que, a su vez, también se ve afectado por todos los demás. Ahí es donde vemos las interconexiones más fuertes, y no sorprende. Por ejemplo, la desinformación y la información errónea son riesgos clave. A medida que la tecnología avanza, y aumentan los riesgos de los deepfakes, por ejemplo, lo analizamos hace un par de años, y lo que eso significa para las elecciones,
empezamos a ver que la desinformación crece y aviva el fuego de la polarización social. Además, en la situación actual, está este riesgo de... Hablábamos de recuperaciones en forma de K hace unos años. Ahora existe el riesgo de economías en forma de K más permanentemente asentadas, donde algunos sectores lo hacen muy bien y otros no logran ese mismo crecimiento, lo que conduce a mayor desigualdad de ingresos. Y eso se refleja en todo el informe: preocupación por la desigualdad, por la falta de oportunidades económicas, por riesgos para el mercado laboral debido a la inteligencia artificial. Y todo eso, combinado con una polarización social que se ha mantenido alta y estable en el ranking durante años, alimenta este apartado sobre desigualdad y valores en guerra. Entonces, cuando decimos que la desigualdad es el riesgo más interrelacionado, ¿significa que si la solucionamos podríamos resolver algunos de los otros riesgos? No necesariamente hay balas de plata aquí. La desigualdad es un problema de larga duración. La investigación reciente muestra, por ejemplo, que la desigualdad puede frenar el crecimiento económico. Sí que no hay soluciones simples como crecer para salir de la desigualdad, y al mismo tiempo, solo la redistribución tampoco conduce por sí sola a un crecimiento más amplio que permita progreso para todos. Es más complejo, pero está claro que si no empezamos a romper algunas de estas conexiones y a atender a quienes han ido quedando atrás en los sistemas económicos de los últimos años, este patrón continuará. Es un buen momento para hablar de tecnología. Ninguna conversación estaría completa sin mencionar la IA y la transformación tecnológica. Hay bastante en este informe sobre las disrupciones que estamos viendo. La IA parece haberse filtrado en la conciencia colectiva. No podemos escapar de ella. Es muy disruptiva. Pregunta para Andrew. ¿Cómo estás viendo que la IA afecta las operaciones empresariales y qué acciones podrían tomar los líderes para gestionar esta transformación? No hay duda de que los avances en IA y en computación cuántica están remodelando los mercados laborales, y eso tiene implicaciones reales. Mucha gente mira las desventajas, pero también hay muchas ventajas. Diría también que cada sector, cuando hablamos con clientes, analizamos sector por sector, construcción, energía, logística, y el impacto se siente de manera distinta en cada uno. Ya estamos viendo avances. Un desafío es el mal uso de la IA. Sí, la IA puede mejorar ofertas en distintos sectores, por ejemplo, la creación de centros de datos e infraestructura digital, donde hay una enorme oportunidad, pero también hay riesgos enormes que las empresas afrontan en el camino. Ya hemos visto cómo el uso de tecnología e IA puede erosionar la confianza a través de la desinformación y la información errónea. Y además, estos avances pueden hacer a las empresas más vulnerables a ciberataques, ataques a infraestructura crítica. Por ejemplo, imaginemos un ciberataque al sistema de navegación de un buque de carga. Eso podría afectar su capacidad para entregar. Pero si lleva mercancías perecederas, no solo no puede entregar, parte de la carga puede perderse o valer menos. También pueden aparecer problemas si estás construyendo infraestructura digital o un centro de datos. Si alguien ataca el sistema de calefacción o refrigeración, de pronto hay un impacto. Diría, hay una oportunidad fantástica, y habrá quienes la aprovechen, pero al mismo tiempo se crean más riesgos. Las empresas exitosas serán las que comprendan esos riesgos, los planifiquen y construyan resiliencia en su planificación frente a consecuencias no deseadas. La infraestructura digital es muy importante. Y eso me recuerda, Peter, tu artículo en nuestra plataforma sobre infraestructura crítica. ¿Qué estás viendo ahí? ¿Nos preocupa lo suficiente el riesgo en infraestructura crítica? No creo que nos preocupe lo suficiente. El informe muestra que la percepción es que la infraestructura está ahí, funciona y no hace falta preocuparse. Cuando sí deberíamos. Por varias razones, deberíamos preocuparnos más. Vemos muchos países donde el mantenimiento está infrafinanciado. Incluso la infraestructura que tenemos no se mantiene adecuadamente, se degrada y se vuelve más susceptible a interrupciones. Y también está la exposición a factores externos, ambientales, sequías que afectan agua y energía, que desafían la refrigeración de centrales nucleares, algo que ya hemos visto en varios veranos. Y también ataques, mucha infraestructura crítica, como cables submarinos o redes eléctricas, está esencialmente desprotegida.
Hay un número preocupante de ángulos por los que nuestra infraestructura, de la que dependemos críticamente, está expuesta, por falta de mantenimiento, por ataques y por amenazas ambientales que aumentan con el calentamiento global. Y sí, la respuesta corta es que no nos preocupamos lo suficiente. Pasemos a la siguiente categoría de riesgo, el medioambiental. ¿Qué vimos ahí? Esto es bastante preocupante, porque vemos que, en los próximos 2 años, los riesgos ambientales han sido, esencialmente, despriorizados. E incluso a 10 años vista, sus puntuaciones de gravedad han bajado, aunque los 3 principales riesgos a 10 años siguen siendo ambientales. Y la preocupación es obvia, es un riesgo existencial. Pero incluso si lo llevamos a un impacto económico más cercano, piensa en sequías, inundaciones, incendios forestales, pérdida de naturaleza y biodiversidad. Todo eso tiene un impacto económico enorme incluso en el corto plazo. Así que el hecho de que se hayan despriorizado es preocupante, pero en parte entendible. Hay foco en riesgos de corto plazo, geopolítica, geoeconomía, posibles burbujas de activos, que está desviando la atención de muchos líderes y expertos. Pero eso no significa que no debamos mirar esto también. Y, por supuesto, aquí existe una infraestructura más amplia de cooperación internacional que necesita continuar. Andrew, ¿crees que se puede hacer más? ¿Acciones concretas para subir esto en la agenda? Creo que si la gente puede medir el riesgo. Uno de los desafíos quizá con la desinformación, la información errónea y los sesgos es que eso ha permitido que el tema baje en la lista. Lo que vemos es que cuanto más robustos sean los datos y cuanto más puedas demostrar un retorno económico. Si gestiono esto, el resultado estadísticamente mejora, más fácil será mantenerlo como foco constante. La idea central en todos estos riesgos es, si son medibles con datos robustos, es mucho más fácil gestionarlos, ya sea desde el negocio o con aseguradoras, que son muy buenas, si puedes demostrar esa medibilidad en desplegar capital para ayudar a empresas a gestionar y mitigar riesgos. Así que hay más por hacer, pero, a medida que el panorama evoluciona, esa medición será absolutamente crítica. Entonces, medirlo es la respuesta corta. Gracias. Mirando hacia adelante, necesitamos encontrar alguna razón para el optimismo, ¿no? Pregunta para todos, empezando por Saadia. ¿Hay algo que te dé motivos para el optimismo este año? Sí, quizás sea obvio, pero la próxima semana reunimos a casi 3.000 líderes globales en nuestra reunión anual en Davos, y todos se reúnen bajo este tema general de un espíritu de diálogo. Y eso es lo más básico a lo que debemos aspirar. Reunir a la gente y tener conversaciones constructivas incluso con puntos de vista divergentes, sobre cómo avanzar en el progreso que necesitamos frente a estos riesgos. Y eso aplica al ámbito económico, al ambiental y al social. Ahí nos centraremos esta semana. Además, como se ve en el informe, en cada uno de los análisis en profundidad señalamos algunas acciones que deben tomarse hoy. Y si bien parte de esto es asegurar que apoyamos las estructuras multilaterales y de cooperación internacional que existen, también va más allá. Construir coaliciones de los dispuestos, entre estados que quieran trabajar juntos, localizar soluciones a nivel nacional o comunitario, y también acuerdos multilaterales o regionales entre países. El conjunto de soluciones tendrá que ampliarse. Pero la buena noticia es que hay soluciones y la mayoría de estos riesgos pueden abordarse y podemos prepararnos para ellos. Peter, ¿estás de acuerdo? Bueno, yo soy un optimista eterno. Los seres humanos tienen una capacidad increíble para adaptarse a las circunstancias que enfrentan, y colectivamente también vamos a sacar lo mejor de esta situación. También tenemos mucho miedo al cambio. Cuando estamos ante un entorno que cambia, no nos gusta, y eso es parte de la combinación que vemos. Hacemos un progreso tecnológico increíble en muchos frentes. El mundo nunca fue un lugar mejor para vivir que hoy. Pero vemos todo este cambio, vemos los riesgos, y tendemos a tener miedo en lugar de ser optimistas y confiar en nuestra capacidad de adaptación. Las cosas no se quedarán como están, pero eso no significa que tengan que ir a peor. También pueden evolucionar para mejor. Y Andrew, sé que tú ves oportunidades en tecnología. ¿Alguna palabra de optimismo? Sí, Mars lleva operando más de 150 años, y a lo largo de ese tiempo ha habido periodos como este en los que sentimos,
esto es nuevo, esto es diferente. Y salimos adelante. Encontramos un camino. Los seres humanos son curiosos y buscamos soluciones, buscamos una salida. Es el negocio en el que estamos. Y nuestro papel, y el papel de la sociedad para prosperar, es encontrar un camino. Los desafíos de hoy no serán los mismos que los de mañana, y habrá otros distintos después. Pero lo que me entusiasma es cómo los afrontamos de frente y los resolvemos. No es fácil. Hace falta colaboración, público-privada, y una coalición de los dispuestos. Y si podemos reconstruir parte de esa confianza que a veces se erosiona, entonces, juntos, soy muy optimista en que podemos hacer cosas realmente interesantes que impulsen la próxima fase de crecimiento. Eso es una gran transición hacia nuestra reunión anual la próxima semana. Hay mucho trabajo por hacer. Hay mucho más en nuestro informe de riesgos globales, y puedes encontrarlo completo, además de más análisis, en nuestra web y en redes sociales usando el hashtag Risk26. Muchos de estos grandes temas, como hemos dicho, se debatirán la próxima semana. Nuestra reunión anual en Davos abre el 19 de enero. Puedes seguirla en nuestra web y en redes sociales usando el hashtag. Sigue Radio Davos donde sea que escuches tus podcasts, así no te perderás nuestros programas diarios de audio desde el corazón de Davos la próxima semana. Y gracias a Saadia, mi copresentadora, y a nuestros invitados Andrew y Peter. Muchas gracias. Gracias.